días, tardes. Se nos hizo un poco tarde la reunión de seguridad. Tratamos muchos temas. Vamos hoy jueves a informar sobre la manera en que se están atendiendo los delitos que se cometen en la semana con la premisa de cero impunidad. El que no se dé protección, que nadie tenga privilegios, y menos si se comete un delito, que no haya influyentismo que valga. Esto ha ayudado mucho para que nadie se sienta intocable. Antes no se podía tocar al intocable. Ahora nada al margen de la ley y nada ni nadie por encima de la ley. Hay un auténtico Estado de Derecho. Antes lo que había era un Estado de chueco, de cohecho. Entonces vamos a que nos informe Ricardo Mejía sobre este tema y luego vamos de manera general a informar sobre el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y de reconstrucción de comunidades, edificios, viviendas afectadas por los sismos. ¿Cómo vamos en la reconstrucción? Vamos a estar informando de acuerdo a lo que ustedes han estado solicitando. Nos va a quedar pendiente lo de los créditos del Infonavit, del Fobiste, pero se va a informar también, y así de los programas de bienestar y otras acciones, para que tengan ustedes la información y también la gente sepa lo que estamos haciendo. Lo saben bien. En general, del presupuesto público, es un orgullo el poder decirlo, hay 30 millones de hogares que reciben algo del presupuesto público, y de esos 30 millones de hogares, 25 reciben apoyos directos de programas de bienestar. Y para que tengan el dato general, somos 35 millones de familias, y de esas 35 millones de familias, 30 están recibiendo de manera directa algo del presupuesto, de los 35 millones. Y de esos 35 millones, 30 directos porque si no reciben un beneficio, un programa de bienestar en su domicilio, en su familia, dependen del presupuesto, porque son maestros, porque son médicos, porque son enfermeras, porque son policías, porque son soldados, porque son servidores públicos. Solo son 5 millones los que de manera directa no reciben algo del presupuesto, de manera directa, pero de manera indirecta sí, porque son empresarios, son profesionales que trabajan en empresas, todo lo que tiene que ver con el sector privado, y sí se benefician porque las obras que estamos haciendo, todo lo que es inversión pública, pues se hace con empresas particulares. El Tren Maya lo están haciendo empresas particulares y contratan trabajadores y técnicos y profesionales. Y porque también se benefician todos los mexicanos con esta estrategia de economía moral que estamos aplicando, antineoliberal, porque con todo esto conseguimos la paz, la tranquilidad, el vivir libres de miedos, de temores, el que haya gobernabilidad. Yo creo que uno de los bienes más preciados es el poder vivir en paz, y esto se consigue si hay justicia. Si continuaba el régimen autoritario, corrupto, pues entonces, como sucedió durante mucho tiempo, se profundizaron las desigualdades y el beneficio solo quedaba arriba, y por eso la inconformidad, el malestar, la pobreza, la descomposición social, la falta de felicidad y desde luego la violencia. Entonces el modelo nuestro va avanzando y vamos a ir informando de todos los programas de bienestar. Les repito, 25 millones de familias. Y hay estados, los más pobres, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en donde en todos los hogares prácticamente llega cuando menos un programa de bienestar. Por eso es que afortunadamente vamos bien a pesar de la crisis mundial. Nosotros podemos mantener la esperanza en el pueblo, y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Por eso la gente está apoyando la transformación. Entonces vamos con Ricardo, y luego Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, va a informar sobre el programa de desarrollo urbano. Luego Edna Vega, subsecretaria de Dato, va a informar sobre los programas de vivienda para la gente más pobre, y el antropólogo Diego Prieto va a informar, es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, va a informar sobre el programa de reconstrucción de patrimonio, de edificios que son patrimonio histórico, tanto de carácter civil como religioso. Entonces, adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Como cada jueves se presenta el informe Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, que es un trabajo coordinado del Gobierno de México a través de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, con la coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública de los estados, las Fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República. Empezamos. En primer término, comentar que en este periodo que se informa fue detenido con una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición a Estados Unidos Rafael Caro Quintero en una operación de elementos de la Secretaría de la Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República, con la presencia de la Policía Federal Ministerial y la unidad Interpol, quienes lograron la aprehensión de esta persona en el estado de Sinaloa, que es señalado como un objetivo prioritario para el Gobierno de México y los Estados Unidos. Desde la liberación por un tribunal colegiado en agosto de 2013 de esta persona, se mantuvieron los trabajos de campo y de gabinete y se logró la ubicación en el municipio de San Simón, Choix, en Sinaloa, quien era buscado desde ese tiempo por el Gobierno mexicano. Se le ejecutó una orden de aprehensión con fines de extradición en una operación
investigación que desarrolló la Secretaría de la Marina con la Fiscalía General y, como es el conocimiento público, auxilió un elemento canino de nombre Max que está adiestrado en búsqueda y rescate. El personaje fue internado en el Altiplano, que es el Centro de Readaptación Social número 1 federal, y está en proceso de extradición atendiendo el mandamiento judicial. Siguiente. Comentar también que hay un grupo de trabajo antihomicidios que está trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este grupo es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se logró la detención de Diego N., alias El Chino, de 19 años de edad, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por ser el presunto responsable de feminicidio al haber estrangulado y privado de la vida a su pareja Naida N. Esto fue una acción operativa en el municipio de Catepec de Morelos. Ya está detenido, fue presentado a las autoridades competentes y se espera su vinculación a proceso penal. Siguiente. También informar en un asunto también que involucra al Estado de México que la Fiscalía General de Justicia de la entidad informó que obtuvo orden de aprehensión contra 5 elementos de investigación de esa misma institución, así como 4 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes se dedicaban indebidamente a actividades de secuestro y extorsión. Y esto habla también de la depuración y limpieza que se está tomando a cabo por parte del fiscal José Luis Cervantes. Se logró cumplimentar ya 3 órdenes de aprehensión, mismas personas que están sujetas a la vinculación a proceso. Estamos esperando su vinculación a proceso. Hay 3 detenidos y se está pendiente de ejecutar 6 órdenes de aprehensión más en contra de estos elementos que indebidamente cometieron ilícito penal. Y también informar en una acción de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, localizaron a Raúl N., alias el Cholo, en una acción coordinada con elementos policiales de la Ciudad de México. Se le aseguró un arma de fuego de uso prohibido, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República por la flagrancia de tener en posesión esta arma de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, además de ese ilícito, también se le ejecutó orden de aprehensión toda vez que es presunto autor material de los hechos ocurridos en el Centro de Salud Francisco y Madero de la Ciudad de Puebla el pasado 28 de junio, cuando intentó privar de la vida a 4 personas, entre ellos 2 menores de edad, por lo cual se le cumplimentó orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa y se está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. Con relación al operativo de búsqueda, localización y aprehensión de José N., alias El Chueco, quien es el presunto autor material del homicidio de 2 párrocos y un guía de turistas en Urique, Chihuahua, informar que sigue el despliegue permanente conforme a la indicación del presidente de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Local y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y a partir de todas estas acciones se ha logrado a la fecha detener a 14 sujetos vinculados al grupo criminal del Chueco, 3 de ellos familiares directos, algunos que intervinieron incluso en el traslado de cuerpos y en la inhumación de un cuerpo, el cuerpo de Paulo Osvaldo N., que fue localizado el pasado 7 de julio y que fue también motivo de las acciones criminales de este sujeto apodado El Chueco. De estos 14 individuos ya han sido vinculados a proceso penal, 9 de ellos, que ha sido la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional, quien ha llevado la acción legal ante las autoridades judiciales, logrando al momento 9 vinculados a proceso, y se continúa con la búsqueda permanente del Chueco, tanto en Sonora, Chihuahua y otros lugares, y hay una alerta también migratoria al respecto para dar con su paradero y sujetarlo a proceso penal. Siguiente. Informar que como parte de las acciones de cero impunidad, desde el 10 de enero hay un operativo en Cajeme, Sonora, donde hay un despliegue de elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad, quienes se coordinan con elementos de las fuerzas federales, Sedena, Semar, CNI, pero trabajan muy en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En tal virtud han logrado ejecutar órdenes de aprehensión, mandamientos judiciales por delitos de homicidio, feminicidio, narcomenudeo, secuestro, violencia feminicida, entre otros, y al momento, entre enero y el día de ayer, llevan detenidos a 212 generadores de violencia en esta región del Estado de Sonora. Y son todos los detenidos en este periodo, sujetos a proceso penal y algunos ya para ser ejecutada sentencia también. Otro operativo similar se desarrolla en el Estado de Zacatecas, también con la participación de la CONACE, Fuerzas Federales y la Fiscalía de Zacatecas, y al momento, entre el 25 de noviembre al día 18 de julio, se han logrado 76 generadores de violencia detenidos, algunos de los cuales ya han sido sentenciados por diversos delitos, que están ya en prisiones locales y algunos de ellos en prisiones federales. Siguiente. Informar también que entre el 14 y 17 de julio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que están en un despliegue permanente en el territorio nacional, lograron detener y asegurar 29 personas por diferentes delitos, entre otros la posesión de armas de uso prohibido, elementos tácticos, cartuchos, explosivos, vehículos y droga. Por ejemplo, en San Luis Río Colorado detuvieron a 7 sujetos que llevaban en su poder 1,475 kilos de metanfetamina, además de un arma corta y 20 vehículos. En frontera Comalapa, en Chiapas, detuvieron a 3 individuos que tenían en posesión 16 armas largas, 7 granadas de mano, entre otros artefactos. En La Piedad de Cavadas, Michoacán, detuvieron a otros 3 individuos con 3 armas largas, con un tractocamión y 6 vehículos, entre otros instrumentos. Siguiente. En la Riviera Jalisco detuvieron a otros 5 más, con 4 armas largas, 15 cargadores y 150 cartuchos. En Guadalupe, Nuevo León, 2 armas largas, 2 armas cortas, 2 kilos de marihuana, 1 kilo de cristal y chalecos balísticos. Siguiente. También informar que, como aquí se ha venido dando cuenta, en el periodo que se informa, la Sedena y Guardia Nacional aseguraron 17 laboratorios clandestinos en los estados
estados de Sinaloa, en Culiacán y Cozalá, y en Tamazula, en el estado de Durango. Estos 17 laboratorios clandestinos donde se fabrican drogas de carácter sintético implican una afectación económica a la delincuencia organizada por 32.171 millones de pesos. Es importante resaltar que entre el 21 de mayo al 18 de julio del presente año, con el despliegue de 400 elementos del ejército mexicano, han logrado asegurar 116 laboratorios donde se fabrican drogas sintéticas, 3 en Baja California, 106 en Sinaloa, 1 en Durango, 1 en Jalisco, 4 en Michoacán y 1 en Guerrero. Todos estos decomisos y aseguramientos implican una gran afectación a estas organizaciones delictivas, que implican más de 174,000 millones de pesos de drogas que invadirían el mercado. Y también informar que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la localización de 8 personas del sexo femenino entre los días del 13 al 20 de julio. Originalmente estas 8 mujeres habían sido reportadas como desaparecidas o no localizadas a través de denuncias penales o alertamientos. Las 8 ya están con sus familias, con bien y sanas. Y informar también, como aquí nos lo instruyó el presidente, para dar la relevancia que implica la detención por el delito de feminicidio, que en el periodo del 13 de julio al 19 de julio fueron 23 detenidos feminicidas, 3 de ellos ya con sentencias. Es el caso del Estado de México con 3, Ciudad de México con 2, Chihuahua con 6, siguiente, Veracruz con 1, Puebla con 2, Quintana Roo con 2, Sonora con 1, Baja California con 1, Guanajuato con 1 y Michoacán con 4. Y también informar que se han resuelto a través de detenciones, seguirá el proceso penal, pero por lo pronto hay 9 detenidos en Quintana Roo entre febrero y julio, hoy lo damos el reporte, por los delitos de trata y explotación sexual de menores, que son delitos reprobables porque afectan a lo más preciado, que es nuestra niñez, nuestra juventud, de los cuales de estos 9, 2 ya fueron vinculados a procesos, son casos de explotación sexual, de pornografía infantil o de prostitución infantil a través de la explotación sexual, y hay un caso también de trabajo forzado que fue en Cancún, Quintana Roo. También informar, como aquí lo hemos dicho, que el combate a la impunidad no solamente es la detención, sino llevar ante los jueces, vincular a los procesos penales, continuar con las investigaciones complementarias y finalmente lograr sentencias condenatorias. En el caso de vinculaciones a procesos relevantes, informamos que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía de Coordinación Regional, en especial la Delegación de Zacatecas, logró vincular a 11 personas que fueron detenidos en el municipio de Jerez, Zacatecas, sujetos que habían estado generando actos de violencia, balaceras en diferentes puntos de Jerez. Fueron asegurados por personal de Sedena, Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes repelieron una agresión, los detuvieron, los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal, se les imputaron los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, cargadores de uso exclusivo del Ejército, y por todos estos delitos ya fueron vinculados a proceso, que son 11 personas, miembros de un grupo delictivo. Y también informar que en el caso que aquí se dio cuenta de un aseguramiento histórico de fentanilo de 542 kilogramos que se logró en Culiacán, Sinaloa, ya por estos hechos, los 10 sujetos que fueron detenidos, junto con esta carga de droga, más vehículos y otro tipo de instrumentos, todos ellos ya fueron vinculados a proceso penal, imputados por la Fiscalía General de la República. Siguiente, como sentencias relevantes, informar que se obtuvo por parte de la Fiscalía General de la República, a través de FENDO ante los juzgados de carácter federal, una sentencia a partir de la desarticulación de una organización criminal dedicada a la trata de personas. Se lograron una sentencia condenatoria para 5 personas por 42 años y 6 meses para Rafael Z y de 32 años y 6 meses para los demás. Esto fue por los delitos de delincuencia organizada con fines de trata, así como el delito de trata de personas agravados con las modalidades de producir, comercializar y beneficiarse de la explotación. Ellos generaban actos sexuales y de exhibicionismo de menores y luego los comercializaban a través de redes de pornografía infantil, pero ya fueron sentenciados penalmente. Y también informar que en el fuero común la Fiscalía del Estado de México logró sentencia condenatoria contra 7 secuestradores con prisión de 55 años para cada uno de ellos por hechos cometidos de secuestro y de privación de la libertad en agravio de una persona, que fue en el año de 2017, pero ya hay sentencia condenatoria. Siguiente. Esta sentencia es relevante porque es la primera sentencia por desaparición forzada que se presenta en el estado de Oaxaca. Es en contra de Juan Fernando N., a quien se le impuso la sentencia de 40 años de prisión y una multa de 868,000 pesos. Además, se obliga también a las autoridades estatales y locales a generar una disculpa pública a los familiares víctimas de la persona que fue sujeto a la desaparición forzada, y se les pide también reforzar la capacitación para las fuerzas de seguridad en el tema del uso de la fuerza y en el tema de desaparición forzada. Pero es muy importante porque este delito de desaparición forzada se batalla o es complicado luego obtener sentencias. Ya se obtuvo la primera en Oaxaca. Siguiente. Aunque ya se dio a conocer en días pasados en Nuevo León los resultados que hay en el caso de Devani Susana Escobar Basaldúa, consideramos relevante reiterar lo que se generó esta semana, que es parte de la instrucción del presidente de la República, que generó a partir de la reunión que él tuvo en Nuevo León el pasado 13 de mayo, donde se entrevistó con los profesores Mario Escobar y Dolores Basaldúa, padres de Devani Susana Escobar. Como aquí se informó, y a partir de un oficio de colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un perito forense internacional llevaron a cabo
cabo una revisión de los peritajes previos, también revisaron elementos de la carpeta de investigación. A partir de ahí se llegó al consenso de generar la exhumación del cuerpo de Devani para hacer una nueva necropsia. Esta se practicó entre los días 1 y 2 de julio. Se inhumó nuevamente el cuerpo en el cementerio de Galeana, Nuevo León. Después de revisar 3 peritos forenses del INCIFO más el perito forense internacional, ellos arribaron a conclusiones que nos fueron presentados el pasado 18 de julio en una reunión de trabajo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En esta reunión participaron 9 funcionarios de la Fiscalía de Nuevo León, entre ellos el fiscal general, el vicefiscal, la fiscal de feminicidios, los ministerios públicos encargados de la carpeta de investigación. Estuvo también la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estuvo funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezados por el de la Voz, el personal del INCIFO que ya referimos, con el director general de esta institución y ONU Mujeres, representado por el perito forense. Bien, como se informó, a partir del dictamen que dio a conocer el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, director general del INCIFO, las conclusiones son 4. La primera es que la causa de la muerte de Devani se debió a asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Segunda, que el intervalo postmortem que se estableció con base en los hallazgos macroscópicos y signos cadavéricos es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima, que se localizó el 21 de abril, lo que implica que la fecha de este intervalo fue entre el 16 y 18 de abril. No se encontró ninguna evidencia, ninguna lesión o hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Esa es la tercera conclusión. Y la cuarta es que se descarta por completo la asfixia, la posibilidad de asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento. Tuvimos la reunión previa con los padres de Devani, después se informó en la ciudad de Monterrey, es decir, que continúa un equipo de la Secretaría de Seguridad coadyuvando con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y que la indicación precisa del presidente de la República es ir a la verdad de los hechos, que no haya impunidad y evidentemente que haya justicia, y en ese sentido trabajaremos en consecuencia. Siguiente. En el caso del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, dar cuenta que la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa informó que se obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento en contra de la imputada Patricia Carolina F., que ella estaría implicada por este delito en el homicidio de Luis Enrique Ramírez Ramos, y la medida cautelar que se le generó es prisión preventiva justificada y seguirá la investigación complementaria. Siguiente. Como cada semana, pues reiteramos el cuadro, que son los 10 casos con 27 detenidos y o buscados, evidentemente con orden de aprehensión, y 20 vinculados a proceso penal, que es lo que aquí cada semana informamos. En esta semana el hecho más relevante sería la vinculación a proceso de una copartícipe del homicidio de Luis Enrique Ramírez. ¿Sería cuánto, presidente? Muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente, medios de comunicación. Daremos un rápido panorama de lo que son los avances del programa de mejoramiento urbano a nivel nacional. Siguiente lámina. Tenemos aquí la numeralia. Recordar que los 3 objetivos son el incremento de bienestar en las comunidades, inversión pública. Recordar que es un programa que genera mucho empleo a nivel local en cada uno de los diferentes municipios, y lo que sería las vertientes que nosotros tenemos, infraestructura y espacios públicos, lo que ahorita haré yo mención al respecto. Apoyos directos de mejora y ampliación de vivienda, hará el comentario la doctora Edna Vega. Entrega de escrituras de propiedad y el programa o actualización de los programas municipales o, digamos, programas de desarrollo regional. La importancia de la planeación a futuro como un elemento que dentro de un par de décadas hará bases para una mejor inversión en el territorio. La numeralia que tenemos son 25 estados, 135 municipios, un total de 34,000 millones de pesos que se han invertido desde el 2019 hasta el 2022, más de 350,000 empleos generados, 7.3 millones de posibles beneficiados en un radio de 750 metros de distancia de cada una de las intervenciones. Tenemos un total de 8.8 millones de metros cuadrados intervenidos, eso se traduce a más de 450 zócalos de la Ciudad de México, y tenemos 64 reconocimientos nacionales e internacionales. Siguiente lámina, vamos a empezar con una explicación en relación a la visión de desarrollo regional que contiene y que promueve el gobierno federal. Tenemos el primer año prácticamente lo que serían las intervenciones en la frontera norte, con un par de intervenciones más en el 2021, Naco, Agua Prieta y Ensenada, un total de 218 obras, 3.395 millones de pesos, 6.500 acciones de regularización y 9 planes municipales. 13 municipios que se intervinieron en lo que corresponde a la franja con Estados Unidos. Siguiente lámina, algunos ejemplos que tenemos en Nogales, Ciudad Acuña, Ciudad Juárez, Reynosa, Tamaulipas y Matamoros. Diferentes tipologías en la parte educativa, en la parte deportiva, equipamientos, espacios públicos. En la siguiente lámina tenemos lo que corresponde ya ciudades turísticas, es otro elemento importante del programa de mejoramiento urbano. Tenemos un total de 144 obras, 14 municipios, 3.600 procedimientos de regularización. Tenemos un plan regional, 2 planes metropolitanos y 5 planes municipales. 14 municipios en lo que corresponden ciudades de carácter turística que son colindancia con océanos. Siguiente lámina, algunos ejemplos. Tenemos un museo de sitio que está ya un par de semanas de inaugurarse en Progreso, Yucatán, sobre, digamos, la importancia del meteorito. Tenemos San Blas, que es el recinto portuario. Tenemos Acapulco, tenemos Izamal como unos ejemplos de los proyectos que hemos realizado. En la siguiente lámina tenemos ya con mayor enfoque en relación a los programas, los proyectos de inversión estratégicos del gobierno federal. Aquí podrán ver el corredor del Tren Maya. Cada uno de los diferentes puntos en color negro son las diferentes estaciones que tenemos, por lo cual, como parte del programa de mejoramiento urbano, hacemos intervenciones en cada uno de los diferentes municipios donde tendremos una estación. Son 101 obras con una inversión de 2.700 millones de pesos, un proceso de regularización
regularización de tierra de casi 1,000 acciones. Tenemos 2 planes regionales, uno estatal, un plan metropolitano y 13 planes municipales. En particular ponemos mucha atención en los que están en lo que corresponde a la parte de Quintana Roo, donde ha venido históricamente un crecimiento urbano muy importante, es donde hemos puesto nuestro enfoque en relación a la actualización de los instrumentos de planeación, que recordemos son los que dan los usos de suelo por parte de los gobiernos municipales. La siguiente lámina, algunos ejemplos: Bacalar, Quintana Roo, un ecoparque en la laguna de Bacalar, es un parque temático, es un recorrido, digamos, con un enfoque ecológico, educativo, de preservación ambiental. Tenemos algunos casos en Calakmul, en Escárcega, en Chemax, Yucatán. En la siguiente lámina tenemos ahora un enfoque particular en lo que corresponde en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tenemos un total de 13 municipios intervenidos, tanto en el 2020 como en el 2021. Tenemos 77 obras por una inversión de 2.500 millones de pesos, 1.159 acciones de regularización y por el momento tenemos 5 planes municipales actualizados. Estamos en proceso de actualizar el resto de los diferentes municipios y son un total de 13 municipios intervenidos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Algunos ejemplos que tenemos: Tecámac, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Tonanitla y también Tecámac. Son algunas obras entre la parte educativa, servicios básicos, una estación de bomberos, diferentes espacios, equipamientos de carácter público. En la siguiente lámina tenemos una de las proyecciones que estamos trabajando en este año, en el 2022, que son las intervenciones a lo largo del Istmo de Tehuantepec. También recordar que es uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal, con un total de 99 obras, con una inversión de 3.400 millones de pesos. Al momento llevamos 565 acciones de regularización de tenencia del suelo. Tenemos un plan regional, un plan metropolitano y hasta el momento 3 planes municipales. Vamos a atender la actualización de todos los planes municipales de los municipios intervenidos y son, digamos, las acciones que estamos realizando al día de hoy. 25 municipios intervenidos en lo que corresponde en el Istmo de Tehuantepec. Siguiente lámina, algunos ejemplos en Salina Cruz, Coatzacoalcos, de obras ya terminadas que tenemos. Recordar que en este caso son obras que están ejecutando en el año correspondiente, por lo cual damos a un 50% de avance físico en promedio en estas obras del Istmo de Tehuantepec. Siguiente lámina, un caso muy particular, el programa de mejoramiento urbano en lo que corresponde a los pueblos yaquis. Tenemos 69 obras con una inversión de 700 millones de pesos. Haremos otra inversión importante en materia de saneamiento y agua potable en otras importantes localidades a nivel de los pueblos yaquis este año, y al día de hoy tenemos más de 4.000 tomas de red hidráulica y 3.900 descargas sanitarias. Este es un proyecto muy importante del gobierno federal, en el cual estamos coadyuvando en materia de vivienda, equipamiento, servicios básicos y lo que corresponde a tenencia del suelo. En la siguiente lámina, algunos ejemplos en lo que corresponde a servicios básicos de agua potable, alcantarillado, casa de salud comunitaria que estará operando IMSS Bienestar, y lo que corresponde la mejora de las guardias tradicionales en cada uno de los 8 pueblos yaquis. En la siguiente lámina tenemos un resumen total. Hoy tenemos 875 obras, 21.000 millones de pesos. En materia de regularización, 23.000 acciones, 66 planes, tanto municipales, metropolitanos y regionales, que se han desarrollado en materia de planeación, y los datos generales: 25 estados, 135 municipios. Y en la siguiente lámina, un conjunto, digamos, de las menciones o reconocimientos que hemos obtenido a través del programa de mejoramiento urbano en materia, digamos, de arquitectura y desarrollo urbano, tanto nacionales e internacionales. Por último, en la siguiente lámina le cedo la palabra a la doctora Edna Vega para que haga una exposición de las acciones desde el gobierno federal a través de la propia Comisión Nacional de Vivienda, y por último habrá un pequeño video. Muchas gracias. Presidente, buenos días a todas y todas. En esta parte de la presentación vamos a destacar el tema de vivienda. Primero, lo que se ha hecho a través de la Comisión Nacional de Vivienda, señalar que son prácticamente subsidios, no son créditos. Adicionalmente están otras instituciones como Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal. La Comisión Nacional de Vivienda es la instancia responsable de atender a la población más vulnerable del país a través de subsidios, apoyos. ¿Cuáles son las características principales de esta nueva política habitacional? Por un lado, los apoyos se dan de manera directa a la población, sin intermediarios. Se dan también asistencia técnica, se promueve para garantizar la seguridad estructural de las viviendas. Las viviendas no son prototipos, se genera un proceso de diseño participativo que permita destacar cuáles son las necesidades, las características culturales de las comunidades. Se promueve entonces la participación directa de la población en el proceso de construcción de su vivienda. Se promueve la organización y gestión colectiva. En síntesis, la producción de vivienda social o la producción de vivienda social. ¿Cuál es el resumen de estas acciones, de estos apoyos que se han otorgado a través de la Comisión Nacional de Vivienda? Son un total de 253.051 apoyos de distintas modalidades: ampliación 69.668, mejoramiento 90.429 y vivienda nueva 92.954. La Comisión Nacional de Vivienda maneja algunos rangos, pero el monto del apoyo pues depende de la necesidad de cada familia.
prácticamente en las 32 entidades del país, 928 municipios. Del lado derecho podemos ver cómo se han distribuido a lo largo de estos prácticamente 4 años, y algo que quisiera destacar acá es la distribución. La mayor parte de los apoyos están donde más se requiere para la población más vulnerable del país, que es la zona sur-sureste, y en el caso del norte básicamente tiene que ver con proyectos estratégicos, de manera particular la atención en el Plan de Justicia Pueblo Yaqui. Aquí podemos ver unos ejemplos que da la posibilidad de esta diferencia en las viviendas, de estos colores, como ven, sin un prototipo, pues es justamente la participación de las familias en estos procesos. Casi el 60% de las personas beneficiarias por este programa son mujeres. Insistir, son subsidios, es el programa que encabeza el presidente López Obrador en materia de vivienda para la población más vulnerable, por lo general no sujeta a crédito de ninguna institución. Por otro lado, queremos mostrar los avances en materia de vivienda del Programa Nacional de Reconstrucción. Esta es una de las vertientes. Prácticamente este año se concluye. En total 772 acciones de vivienda con una inversión de 9,465 millones de pesos. Se distribuye, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, daño parcial 17,157, daño total 43,357 y vivienda patrimonial, que se ha logrado hacer con la colaboración de la Secretaría de Cultura, 258 acciones en 8 entidades, 225 municipios, y pues comentarles que efectivamente este año en materia de vivienda se concluirá el Programa Nacional de Reconstrucción. Aquí vemos también unos ejemplos de estas intervenciones por tipo de, vemos ejemplos de Oaxaca, de Morelos, de Chiapas, y la participación de las personas beneficiarias es fundamental para alcanzar mayor superficie en la vivienda y alcances. El diseño es prácticamente el que ellas deciden. Muchas gracias. Con esto agradecer. Si hacemos un resumen de los dos programas, prácticamente se están atendiendo 313,000 familias, es decir, más de 1,200,000 personas en proyectos estratégicos como los que ya expuso el secretario Román Meyer: Interoceánico, Tren Maya, Plan de Justicia Yaqui, atención de derechos humanos y un número muy, muy importante de situaciones de riesgo. Muchísimas gracias. Como 30 años será que no habíamos visto que en las colonias así pobres como esta pudieran venir proyectos como este. Nos juntó a una reunión de vecinos y ellos nos explicaron qué es lo que se iba a hacer aquí, así con fotos pusieron de cómo iba a ser el lugar cuando una vez que se terminara. Las malas experiencias ha sido de que todo lo dejan a medias y nunca terminan un proyecto tan bonito, pero el ir viendo desde mi hogar y viendo cómo iba esto funcionando, cómo el edificio se iba terminando, la verdad cambió bastante. Ya todas las familias vienen para acá a verlo y dicen que estamos creciendo. Todos como vecinos, así nos encontramos. A veces los fines de semana o entre semana vienen y ahí nos sentamos a platicar, cosa que antes pues no, porque no había un espacio donde poder estar disfrutando con ellos. Hay muchos proyectos muy hermosos que me ha tocado ir y visitarlos y están preciosos, donde las personas también pues están muy contentas porque ya tienen en su lugar un espacio hermoso donde recrearse. El Programa de Mejoramiento Urbano es una de las estrategias prioritarias del Gobierno de México. Su objetivo es mejorar el bienestar de la gente en colonias pobres de nuestras ciudades. Al día de hoy, se han ejecutado más de 850 obras en 135 municipios de 25 estados. Estas obras han recibido 64 premios y reconocimientos de arquitectura, tanto nacionales como internacionales. También se han otorgado más de 250,000 apoyos para el mejoramiento, ampliación o vivienda nueva. Y casi 30,000 familias han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Con estas acciones se han generado más de 350,000 empleos directos. De Tapachula a Tijuana, de Chetumal hasta Matamoros, mejoramos la vida de la gente con obra pública de calidad. Señor presidente, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, a reserva de que a 5 años de la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, podamos hacer un balance mucho más pormenorizado del trabajo que ha venido realizando el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y para no abrumarlos en este momento con una numeralia exhaustiva que habremos de presentar sin duda en septiembre próximo, quisiera presentarles a través de un video el avance que llevamos en este inmenso trabajo de reconstrucción, de restauración y recuperación de los bienes culturales afectados por los sismos de 2017, que ya tiene un avance considerable, que ya tiene una ruta de salida. Presentarles una valoración de estos logros a través de un video. Adelante.
Septiembre de 2017 quedó inscrito como una fecha para la reflexión sobre nuestro patrimonio cultural histórico. 2 sismos sacudieron a México en 1/3 de su territorio, afectando múltiples casas, arquitectura civil y edificios religiosos. A lo largo de la geografía estremecida, cerca de 3.000 inmuebles históricos y arqueológicos presentaron daños en diversos grados. Cientos de templos tuvieron que cerrar sus puertas para garantizar la seguridad de las personas, pues las afectaciones fueron estructurales. En su interior se protegieron retablos, pinturas e imágenes veneradas por las comunidades, cubriéndolas o trasladándolas a lugares seguros y resguardados. Las celebraciones litúrgicas debieron mudarse a instalaciones provisionales, dando inicio a un gran esfuerzo para la recuperación y restauración del patrimonio cultural afectado por los movimientos telúricos. A partir de 2019, el trabajo se intensificó, con el respaldo invaluable del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y el Programa Nacional de Reconstrucción, coordinado hasta hace un mes por el recordado arquitecto y subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, David Cervantes. De las 11 entidades afectadas, hemos concluido la tarea en lo fundamental para los estados de Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Chiapas. En el presente año, esperamos superar el 90% de avance en los estados de Tlaxcala, Morelos y el Estado de México, para poder concentrar el esfuerzo en 2023 en la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. El trabajo emprendido en estos casi 5 años de labor por equipos de arquitectos, ingenieros, restauradores y diversos miembros de las comunidades ha buscado las mejores soluciones para resarcir los daños, sumando conocimiento, experiencia y saberes, y recuperar juntos estos recintos de memoria, veneración e identidad. Aunque la pandemia de COVID-19 fue un factor que implicó momentáneamente la disminución en el ritmo de trabajo, las acciones y esfuerzos nunca se detuvieron. Ha pasado casi un lustro y la espera, aunque larga, ha rendido frutos. A la fecha, se han invertido poco más de 5.657 millones de pesos en la recuperación de 1.877 inmuebles, lo que representa un avance superior al 65% del universo afectado por los cataclismos telúricos. Durante este 2022, gracias a la liberación de los recursos necesarios por parte de la Secretaría de Hacienda, estaremos atendiendo más de 500 inmuebles, tales como el Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles en la Ciudad de México, el antiguo Palacio de Cortés en Morelos, la Basílica de la Santísima Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, el Templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca y el exconvento franciscano de Tecamachalco en Puebla, así como la minuciosa y especializada restauración de piezas y pintura mural asociados a diversos templos. Recientemente, entregamos con la Secretaría de Cultura la primera etapa de la restauración del templo y convento de San Juan Bautista en Cuautinchan, Puebla, y con el presidente de la República, el gobernador y las autoridades eclesiásticas, el Templo de Santo Domingo y la Catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Es muy importante destacar la inmensa labor para la restauración de los bienes muebles que se afectaron con la catástrofe. Es el caso de la imagen de Santiago del Templo de Izúcar de Matamoros en Puebla. Continuamos así con la encomienda de entregar al pueblo de México los bienes culturales restaurados y que, con su magnificencia recobrada, sigan siendo lugares de encuentro, articulación comunitaria y referentes simbólicos, para que en las comunidades pueda renacer la esperanza y el orgullo de pertenencia. Pues seguimos trabajando, presidente, y pedirles a las comunidades en donde todavía no hemos podido concluir que nos sigan presionando e insistiendo para que el trabajo no se detenga. Gracias. Compañera, compañero, te brinqué porque para que los que pienso, ¿no? O imagino que no han participado, participen. Sí, ya. Sí, no, es que... Muy buenos días, presidente. Buenos días, funcionarios. Preguntarles, Adrián Estela Flores de Imer Noticias. Yo quisiera, en primer lugar, presidente, preguntarles sobre esta decisión del Gobierno de Canadá de sumarse a esta petición de consulta sobre el tratado, sobre su política energética en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo veo esta decisión del Gobierno canadiense? Preguntarles también si afecta de alguna manera la relación con Canadá y cómo prevé, presidente, mientras se da esta fase de consultas o mientras se continúa
continúe este proceso, que puedan haber, si esto pueda generar algún tipo de afectaciones precisamente a la economía de México en los próximos meses o hacia el futuro, respecto a la confianza que puedan tener inversionistas tanto de Canadá como de Estados Unidos en nuestro país. Esa sería mi primera pregunta, presidente, por favor. Bueno, en primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso. ¿Quién tiene la razón? Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo. Eso está clarísimo. El petróleo es de los mexicanos. Si en otras administraciones se negoció el tema, nosotros ya lo expliqué aquí, cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición que no entrara el petróleo. Se quitó el capítulo del petróleo del tratado, porque el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo, no en el tratado, sino en otros acuerdos que había hecho México de carácter internacional. Por ejemplo, ya con Canadá ya había acuerdos de manejo de petróleo. Por eso Estados Unidos decía, cuando se dio la negociación, esto a finales del 18, que si ya México había entregado la posibilidad del manejo de la política petrolera con otros países, ¿por qué se excluía a Estados Unidos? Recuerdo que fue uno de los argumentos, porque ya, en efecto, estos gobiernos entreguistas ya habían aceptado que en los convenios internacionales quedara susceptible de negociación el petróleo de México. Entonces dijimos, no vamos nosotros a aceptar ese tratado. Y se generó una crisis, se suspendieron las pláticas. Un día hoy mismo voy a dar a conocer cómo estaba el capítulo sobre el petróleo y cómo quedó, para que nos entendamos. Porque muchos de los que promueven ahora esta consulta fueron los que aceptaron, estando en el gobierno, aunque parezca increíble, mexicanos que aceptaron que el petróleo se pusiera en la mesa de negociación, y los intelectuales orgánicos y los medios de comunicación del conservadurismo. Entonces, todo eso se va a explicar. Y en materia eléctrica, lo mismo. Vamos a dar a conocer cómo, de manera abusiva, violando inclusive la legislación que ellos mismos autorizaron para destruir por completo a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado eléctrico a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Bueno, las mismas leyes que ellos aprobaron las violaron, al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal. Entonces, ¿qué se alega? Tenemos muchísimos elementos para responder, y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender. ¿De qué manera? Porque puede ser. Yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México, y que, como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto. Pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. México es un país independiente y se malinterpreta esta postura, aunque insisto, ya parezco disco rayado, de que una cosa que le agradezco al presidente Biden es que siempre habla de que la relación entre nosotros se debe dar en un pie de igualdad y es respetuoso de nuestra soberanía. Y le creo. Pero también, pues como sucede en cada país y en todos los gobiernos del mundo, hay quienes tienen posturas distintas, pero que no piensen que es igual que antes, que ellos pues imponían las políticas. Para los jóvenes, durante todo el periodo neoliberal, México no tuvo un programa de desarrollo propio. Estoy hablando de más de 30 años. El programa que aplicaban en México tenía que ver, primero, con las llamadas cartas de intención que se firmaban con los organismos financieros internacionales, en donde México se comprometía, el gobierno de México se comprometía a llevar a cabo una política dictada desde el extranjero. ¿Y qué significaba esa política? Que no aumentaran los salarios. Esto para los jóvenes, porque los demás se da que lo saben, pero que tienen pensamiento conservador o participaron en esa política neoliberal, entreguista, corrupta, pues padecen ahora de amnesia. Pero ellos decían si aumentaban los salarios o no.
Y de manera servil, los gobiernos de México, los tecnócratas de Hacienda, les hacían caso. Y luego surgieron las llamadas reformas estructurales, igual, que se aplicaban en todo el mundo. Entonces ya eso no se acepta en México. Por eso el pueblo quiso el cambio. No es un asunto ideológico, es de juicio práctico. Esa política que se impuso durante más de 3 décadas solo benefició a una minoría, empobreció a la mayoría del pueblo de México. No funcionó para los mexicanos. Entonces la agenda ahora la establecemos nosotros. Ahora gobernamos de acuerdo al plan de desarrollo que enviamos al Congreso y que se aprueba en el Poder Legislativo. No son las recomendaciones del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún gobierno extranjero. Entonces esto es lo que sorprende. Pues imagínense, más de 3 décadas, 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse, se acostumbraron. No, tenemos que hacer valer nuestra soberanía y el petróleo es nuestro, es de la nación y eso es lo que estamos haciendo. Y se va a aclarar todo y ya le he pedido a Jesús Seade, a través del secretario de Relaciones Exteriores, que ayude para responder a la consulta que está haciendo Estados Unidos y Canadá. Además, hemos hecho muchos esfuerzos para atenderlos a empresas estadounidenses. Nos hemos puesto de acuerdo con casi todas. Les dediqué hace como un mes, 2 semanas, atendí a 19 empresas del sector energético y de las 19 se lograron un acuerdo creo que con 17. Sin embargo, pues no es nada más lo de las empresas. Les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad. Por eso intuyo que es un asunto político, porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema, al contrario, empresarios estadounidenses se comprometieron a invertir $40,000 millones en el sector energético, ya firmamos acuerdos, convenios. Entonces de repente esto, además me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los diplomáticos internacionalistas que estuvieron con Calderón y con Peña, que venía lo de la consulta. Empezaron a decir, prepárense porque viene el jalón de orejas. Y ahora sí, van a saber lo que se siente, ¿no? El sometimiento. Empecé a verlos y luego una de las primeras que dio la noticia fue Carmen Aristegui, una exclusiva, porque están vinculados, es el mismo grupo. Este señor que fue embajador, Sarucán, fue embajador de Calderón en Estados Unidos, que estuvo en el fraude del 2006. Pero además no solo eso, estuvieron involucrados en lo de Rápido y Furioso, en el contrabando de las armas, cuando hicieron la negociación arriba para introducir esas armas a México. Entonces es todo un grupo que está pues muy molestos con la política que estamos llevando a cabo. ¿Cómo va a estar contento Calderón si él era empleado de Iberdrola, de la empresa eléctrica española que tiene financiamiento también de fondos de Estados Unidos? Y eran los que se sentían dueños de México. Una vez me tocó hablar con el señor, el empresario principal, creo que presidente del Consejo, y le dije, hay que buscar un acuerdo, porque ustedes están actuando como un monopolio, y si un empresario, los bancos, las cadenas comerciales, se inscriben como socios de ustedes, que generan energía, ya son parte del llamado autoabasto. Pero los Oxxos y los bancos, pues no tienen industria eléctrica, y sin embargo se benefician con subsidios y pagan menos que lo que pagan las familias por el consumo doméstico. Hay que arreglar eso porque es violatorio de la ley. Eso es lo que ahora ya en definitiva resolvió la Corte, que es un fraude legal. Dicen, no, nosotros estamos muy bien, es legal todo lo que hacemos y lo podemos arreglar, resolver, pero estamos totalmente en regla. No, les digo, no solo es un asunto legal, no están en regla en lo legal. Además ustedes nos han ofendido a los mexicanos. ¿Cómo es que se llevan de empleado a Felipe Calderón, que fue presidente de México, aún como presidente espurio, porque no ganó la elección? De todas maneras, eso es una ofensa. Eso es una práctica en España, que a dirigentes políticos los vuelven sus empleados. Y pues como tenían tanta influencia, dominan en el Poder Judicial, tienen como empleados a jueces y utilizan estos mecanismos leguleyos para imponerse. Y al final, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Pues que no aumente el precio de la luz, que no nos pase lo de España, para que la gente lo entienda. Porque si dejamos a estos ambiciosos, gente sin escrúpulos, que lo único que les importa es el dinero, el lucro, pues dejamos en estado de indefensión al pueblo de México, y eso no. Entonces es defender para que no aumenten los precios de la luz, que no aumente el precio de los combustibles. Esa es nuestra lucha. Y también que no desaparezca la Comisión Federal de Electricidad, porque ese era el plan. Si hubiesen ganado ellos, ya no existiría
la Comisión Federal de Electricidad. No exagero, porque el plan era ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado completo a Iberdrola y a las empresas extranjeras. Eso fue lo que no les pareció. Venían con el cuento de las energías limpias, hacer negocios sucios, venían a poner plantas eólicas sin permiso, porque eran los dueños de México y había que comprarles la energía con subsidio, porque había que pagarles tarifas especiales, aun cuando esas plantas requirieran respaldo de plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaban solo a respaldar a estas plantas particulares, y el costo de operación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no se incluía en lo que se les pagaba a las empresas particulares. Entonces estamos buscando fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Si en Estados Unidos no se hace así, o en España no se hace así, pues son otras historias. Nosotros nacionalizamos el petróleo, la industria eléctrica, fueron luchas de nuestro pueblo y eso nos benefició mucho. Imagínense lo que obtuvo el pueblo de México a partir de la expropiación petrolera de 1938, esa gesta histórica, esa decisión soberana del presidente Cárdenas. Pues se pudo desarrollar nuestro país, se pudo industrializar con el petróleo, nunca nos faltaba gasolina, éramos autosuficientes. No solo eso, cuando se empezó a vender petróleo, hasta el 40% del presupuesto nacional dependía de los ingresos petroleros. Gracias al dominio de la nación sobre el petróleo, se pudo financiar el presupuesto para el desarrollo de México durante décadas. En la industria eléctrica, cuando el presidente López Mateos lleva a cabo la nacionalización de la industria eléctrica, lo hace para electrificar los pueblos. El ejemplo más claro es el del Internet. Ahora, ¿dónde hay Internet? En las ciudades. ¿Dónde está el mercado? En los pueblos de México no hay Internet. Territorialmente hablando, hay Internet en el 20% del territorio nacional. En el 80% no hay Internet. Porque ni modo que van a poner antenas, van a poner fibra óptica los de las empresas de comunicación donde viven los pobres. No, no es negocio. Pues eso pasaba en los años anteriores a 1960 del siglo pasado, cuando se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica. No se hubiesen electrificado los pueblos. A partir de que se nacionaliza la industria eléctrica, se electrifican los pueblos de México, gracias a la Comisión Federal de Electricidad. Y estos apostando a destruir a esa empresa pública, eficiente, con trabajadores comprometidos. Nosotros padecemos de un huracán, el Ágata, desgraciadamente, que afectó las costas de Oaxaca, arrasa, tumba toda la línea de transmisión. Quedan los pueblos sin luz en una semana. Se restablece el servicio por los trabajadores electricistas, por los técnicos mexicanos. Eso pasó también con el petróleo y sigue sucediendo. Estamos rescatando a México con los trabajadores. Entonces, si en Estados Unidos, si en España, si en China, si en Rusia, si en Francia, si en Alemania actúan de otra manera, pues es otra historia. Son condiciones distintas. Era otra falla estructural del llamado modelo neoliberal. ¿Cómo se aplica una misma política en todo el mundo? Porque esto de las reformas estructurales era lo mismo en España, que en Argentina, que en Chile, que en México, que en cualquier país. La misma receta, con realidades completamente distintas. ¿Cuál es nuestra agenda? Pues no es privatizar la educación, ni la salud, ni privatizar el petróleo. Esa era la agenda de las reformas estructurales. Ni congelar los salarios de los trabajadores. Nuestra agenda es el bienestar del pueblo, combatir la desigualdad económica y social, desterrar la corrupción, acabar con la impunidad, separar al poder económico del poder político, lograr la pacificación del país. Eso no estaba en la agenda de ellos. Ese es el debate de fondo. Pero no se resignan y piensan que van a imponerse. No, nosotros no nos vamos a dejar. Presidente, y preguntarle en esta segunda pregunta para usted y también para el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. El martes murió Luz Raquel Padilla en Jalisco, una mujer que ya había denunciado desde mayo amenazas de muerte, también había sido atacada con cloro y murió el martes después de que le rociaron fuego un grupo de personas. Ella es era cuidadora también de su hijo de 11 años, quien tiene el trastorno de espectro autista, y se convierte Luz Raquel Padilla, se suma a otros nombres como el de Liliana en Nuevo León, quien también fue violada y después intentó ser quemada viva también por un grupo de agresores. Hay más también casos en Puebla, hay más de 30 casos que se han sumado en los últimos años de mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques con ácido, pero bueno, Luz Raquel Padilla se convirtió el martes en un caso de feminicidio. Yo le quiero preguntar
preguntar al presidente y también al subsecretario, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para evitar que continúe la impunidad en este tipo de agresiones contra mujeres? ¿Cómo se está trabajando con las fiscalías? Porque Luz Raquel ya había denunciado, siguió la vía institucional que se les pide a las víctimas que denuncien formalmente y todo, y sin embargo se le negó el sumarla a un programa de protección, pues se alegó que era un problema de vecinos, y entonces ella, a pesar de seguir toda la vía institucional, hoy está muerta. Entonces, preguntarle, presidente, sobre esta estrategia, si hay una estrategia del gobierno federal para evitar que sigan y continúen estas agresiones contra mujeres, estos episodios de violencia machista, y también al subsecretario Mejía, preguntarle esta coadyuvancia con las autoridades de Nuevo León, si ya se tiene algún número de sospechosos o qué es lo que se está investigando, dónde estuvo la joven Devani Susana Escobar Basaldúa durante todos estos días previos a su muerte, y justamente, presidente, pues traer también el nombre de Devani, que en un principio la Fiscalía de Nuevo León había dicho que murió de una muerte accidental, y sin embargo tuvo que pasar a hacer toda una campaña, su papá, campañas de medios de comunicación en redes sociales y también a nivel internacional, para que finalmente se hiciera este tercer peritaje y se conocieran las causas de la muerte. ¿Cómo evitar, presidente, considerando este compromiso de su gobierno de combate a la impunidad, pues cómo evitar que se sigan sumando más Devanis a la lista de víctimas, sobre todo porque pues hay muchas Devanis ahí que no cuentan con que no tuvieron toda esta visibilidad que permitió que se hiciera un tercer peritaje y que incluso el gobierno federal volteara a verla? Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único. Yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores morales, culturales, espirituales, y se elevó a rango supremo lo material. Eso es parte de la política neoliberal. Había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material. Decía Martí que había que buscar no solo el bienestar material, sino el bienestar del alma, y no les interesó eso. Y es parte de la crisis mundial. Entonces se desintegraron las familias durante todo este periodo, siendo la familia mexicana fundamental, la institución de mayor importancia social, la institución de seguridad social más importante de México. En otros países es distinto y respetamos, pero aquí la integración de las familias y la familia en el concepto moderno, para que también no se piense de que es un atraso, ¿no? Mi concepción o mi pensamiento. Se abandonó todo eso. Entonces lo que importaba era salir adelante, no los valores. Entonces es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Entonces, ¿qué les importaba a los que estaban saqueando a sus anchas el daño que iban a ocasionar, o a los tecnócratas, a sus empleados, sobre el daño que iban a causar si elevaban a rango supremo lo material? Es un poco lo que sucedió con la salud. Imagínense lo irresponsable de dejar a los jóvenes sin posibilidad de estudiar porque había que privatizar la educación y que estudiaran los que tuviesen posibilidad de pagar una colegiatura. ¿Si acaso creen ustedes que pensaron en el daño que iban a ocasionar, que no íbamos a tener médicos ahora? No, pero vieron cosas todavía más dañinas, como estas pérdidas de valores. Yo acabo de escribir en mi último libro de cómo la esposa de un funcionario planea asesinarlo, de un funcionario de la época neoliberal y de alto nivel de Hacienda. Planea asesinarlo junto con su ayudante para quedarse con la herencia, con el dinero del funcionario. Y se supone que llegaron a la conclusión de que si lo asesinaban, los familiares del funcionario también iban a exigir la herencia. Y entonces deciden asesinar a toda la familia y se invita a una comida a toda la familia y ahí llega un comando y acaba con todos para quedarse con la herencia. Pues de esos horrores hay muchos y tienen que ver con la afirmación de lo material, la importancia de lo material y la pérdida de valores. ¿Cómo surgen los sicarios? ¿Por qué no hay ninguna consideración cuando se va a asesinar a otro ser humano? ¿Qué hay adentro? O estos casos, triste, su hijo enfermo y ella quemada. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una sociedad mejor? Pues hay que imprimir valores, fortalecer los valores que ya tenemos, porque se trastocaron con la política neoliberal materialista. Yo te quería contestar eso de fondo. ¿Y qué tiene que ver la autoridad? Mucho, porque la autoridad da ejemplos. Imagínate que hubo un presidente hace poco
que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Claro que no. ¿Saben por qué nos salvamos y no está México convertido en un infierno? Precisamente por los valores culturales, por la herencia que nos dejaron las grandes civilizaciones, por los valores que hay todavía en nuestro pueblo, en nuestras familias, porque no pudieron acabarlo, destruirlo, pero sí dañaron mucho. Se avanzó esa mancha negra de ambiciones, de falta de humanismo, de la búsqueda de lo material, de lujo barato. Sí avanzó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues fortalecer valores. Y hablaba yo del ejemplo, por ejemplo, por poner el caso, el no permitir la impunidad, porque si todo esto, además del mal ejemplo de la corrupción de la autoridad, ¿por qué querían que aceptáramos todos la máxima de que todos somos iguales? Todos los políticos son iguales. Y esto lo manejaron mucho los periodistas simuladores, los supuestamente independientes, los de la sociedad civil. Mucho. Todos son iguales. La política antipartidista, la política en contra de legisladores. Los únicos buenos eran los de la mafia del poder económico. Esos eran la sociedad civil. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, y que no haya ni corrupción ni impunidad, porque si la gente ve, el joven ve de que el político roba a manos llenas, o la llamada clase política, para incluir también a periodistas y a intelectuales orgánicos que tienen departamentos de lujos en el extranjero y mansiones y viven colmados de privilegios, pues entonces todo mundo, ese es el modelo a seguir. Por eso no a la impunidad. Por eso tenemos este programa de los jueves, para decir, el que comete un delito es castigado. Es como la novela de Dostoyevsky, nada más que esta. Esa es literatura genial, Crimen y Castigo. Pero es el propósito. Pero ahora te va a contestar ya lo específico de este crimen, y también lo de los dos casos. Con su permiso, presidente, con relación al caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien fuera agredida y rociada con alcohol y después prendida en la colonia Arcos, en Zapopan, comentar que hemos estado en comunicación con el fiscal general de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz. Tenemos conocimiento que ayer compareció en calidad de testigo con relación a la carpeta que se abrió por este delito de feminicidio, porque, como es del conocimiento público, Luz Raquel, que fue agredida de esta manera tan atroz y tan cruel el pasado sábado 16 de julio, desafortunadamente fallece el día 19. A partir de ahí se abre la carpeta de feminicidio y el día de ayer compareció en calidad de testigo Sergio Ismael N. Pero también comentar, por conocimiento de la propia Fiscalía de Jalisco, que el mismo día de ayer, ya tarde, se le ejecutó orden de aprehensión por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. Esta causa penal es independiente de la carpeta de feminicidio, pero eventualmente también pudiera estar indiciado por este delito. Nosotros ya ofrecimos toda la colaboración, como nos lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Isela. Al momento que hay la noticia criminal de este tipo de eventos, inmediatamente nosotros nos ponemos en comunicación y ofrecemos todo el apoyo institucional. Evidentemente se trata de un feminicidio grave por las características y por los antecedentes. Como ha sido en otros casos, pues no va a haber impunidad. Hoy dimos cuenta de 23 detenidos por delitos de feminicidios, entre ellos 3 sentenciados, y precisamente en esta sección que se abrió en esta conferencia en los jueves, se está visibilizando precisamente estos casos de feminicidio, para que quede claro lo que aquí ha dicho el presidente, que no va a haber impunidad, que no hay crimen sin castigo. Ayer, que la secretaria Rosa Isela Rodríguez dio cuenta del informe de incidencia delictiva, se pudo apreciar que en este año ha habido una disminución de las carpetas por el delito de feminicidio. Creemos que está ayudando la pronta respuesta y el combate a la impunidad, como también se refleja en otros delitos como el secuestro, donde las sentencias son ejemplares, pero también la persecución criminal cada día es más eficaz. En el caso de Devani Escobar, se tuvo ayer una reunión con la gente de la Secretaría, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela, y se va a reforzar toda la colaboración a partir del oficio de colaboración que pidió la Fiscalía de Nuevo León para poder agotar todas las líneas de investigación. Evidentemente le corresponde a la Fiscalía de Nuevo León, pero nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde a partir de este oficio. Evidentemente para nosotros este dictamen pericial tiene toda la validez porque es una institución con mucha experiencia, que tiene expertos muy calificados, y a partir de lo que ellos determinan como causa de muerte y el intervalo post-mortem, a partir de ahí se reforzarán todas las líneas de investigación para poder esclarecer este caso y que haya, como en otros casos, castigo a los responsables. Esto es muy interesante el tema sobre lo material y lo espiritual, sobre los valores. Hay que seguir tratando. Por eso lo de la cartilla moral ayuda mucho. Y desde luego atender las causas. Hoy pedí que se hiciera un análisis sobre delincuentes desde que estamos, para ver las edades, para ver qué tanto las políticas de atención a los jóvenes y la política en general que se
está aplicando ya tiene algún efecto en la juventud. O sea, porque durante el periodo neoliberal pues fueron generaciones formadas con ese propósito de triunfar a toda costa. Se deshumanizó mucho, incluso el proceso educativo. Entonces, ¿qué tanto se avanza para que las nuevas generaciones tengan comportamientos distintos? ¿Qué tanto ayuda el que no falte lo indispensable en una familia? ¿Qué tanto ayuda el que no se vean obligados a emigrar y se desintegre la familia? Entonces, todo eso hay que verlo. No es solo el Producto Interno Bruto o esas variables, ¿no?, economicistas, sino lo que tiene que ver con el bienestar, el estar bien. Entonces, sí es interesante, ¿no?, el tema, y no permitir para nada la impunidad. Cuando les hablaba yo de pero esta es una labor que tenemos que hacer todos, es en la familia, antes y sigue todavía habiendo, ¿no?, en las familias un proceso de formación. Él hace el bien sin mirar a quién, toda esa formación familiar que es importantísima, que hay que reforzar. Les hablaba yo de los medios de información, pero las series del narcotráfico, pero hasta en los jovencitos no se pierden los capítulos de los famosos, y ya hemos hablado de cómo no se hace apología, porque son residencias de lujo, mujeres y hombres guapos, carros últimos modelo, aviones, poder. ¿Cuáles series hay acerca del fentanilo? De cómo destruye en 6 meses a un joven. ¿Qué se sabe de estos laboratorios? De que utilizan hasta ácido muriático. Nada. Hablaba yo de este caso de la señora que planea asesinar a su esposo. ¿Lo supimos? ¿Hubo un reportaje en la televisión? No, porque se trataba de un funcionario de alto nivel. Y esto lo planteo porque no es nada más el pobre. Muchas veces en las comunidades hay más humanismo, donde hay más violencia, por ejemplo, donde se rompe el tejido social, donde ya no hay vida comunitaria, donde hay más individualismo. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y me tocaba todas las mañanas ver, como ahora, lo que pasa en el país. Y en la delegación Milpalta, que tienen sus comunidades, sus pueblos, pues a lo mejor un homicidio cada 15 días, cada mes. En cambio, aquí en el centro, para no hablar de ninguna colonia, porque ya no hay vida comunitaria. Entonces, no es un asunto de abajo, es un asunto que tiene que ver también con clases medias y arriba. Conozco casos, tampoco se difunden, donde una familia se pelea por una herencia, falsifican los testamentos, resulta que uno de los hijos es el que recibe más, porque cambiaron 1, 2, 3 veces el testamento, a los otros les toca menos, y van y desentierran al difunto, porque incluso los mismos hijos acusan a otro hijo de haberlo asesinado, de haberlo envenenado. Pero no estamos hablando de herencias de una clase media o de interés social. No. Estamos hablando de miles de millones de dólares con los despachos de abogados más famosos de México. Asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, sí, es preocupante todo esto. ¿Por qué no insistimos en que solo siendo buenos podemos ser felices? ¿Por qué no insistimos en que el dinero no es la felicidad, ni mucho menos Dios? ¿Quién quedó? Sí, te voy a escuchar. Buenos días, señor presidente. Gracias por el uso de la voz. Secretario, subsecretario, antropólogo. Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la presencia del titular del INAH, me gustaría plantear que en conferencias pasadas usted había comentado que iba a mandar un decreto, una iniciativa de ley, una reforma para proteger las piezas prehispánicas que están en venta en el extranjero. Quiero hacer hincapié, sin sonar indiscreto, que en alguna ocasión tuve oportunidad, Grupo Cantón tuvo oportunidad de platicar con el antropólogo Diego Prieto y nos comentó que el INAH hoy no está desprotegido como lo eran anteriores sexenios, gracias también al trabajo que viene realizando la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en la defensa del patrimonio. Entonces, presidente, me gustaría preguntarle cómo va esta reforma para defender al patrimonio de México ante estas subastas ilegales y si también tuvo oportunidad de platicar este tema con el embajador de Francia en su recorrido por el Museo de Benito Juárez. Gracias. Sí, hay una campaña para recuperar piezas arqueológicas en todo el mundo, piezas arqueológicas de México que fueron sustraídas ilegalmente, robadas, y se está constantemente pendiente de subastas y se está haciendo una buena labor, y creo que como nunca se están recuperando piezas que estaban en manos de particulares en el extranjero, y vamos a dar a conocer posiblemente el martes sobre una aportación de una familia en España de una colección
recuperación de piezas arqueológicas impresionante. Hoy precisamente lo dio a conocer en la reunión de seguridad el secretario de Relaciones Exteriores, por eso no lo vamos a hacer hoy, vamos a esperar que esté él el martes, pero Diego puede explicar en general lo que se ha logrado y adelantar algo, no todo, de lo de la donación en España. Es una cosa importante. Agradecer mucho a las policías de países europeos, en especial a los carabineros en Italia. Han ayudado a los franceses, pero ellos no tienen la misma política y en otros países tampoco, pero sí hemos podido recuperar muchas piezas de mucho valor artístico y cultural. A ver si responde. Sin duda alguna es una tarea muy importante que nos asigna la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la de recuperar el patrimonio de la nación que se encuentra en el extranjero. Sin embargo, sí quisiera yo que abordáramos esto con una visión integral. Recientemente tuvimos una reunión muy importante con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, con la presidenta honoraria del programa Memoria Histórica y Cultural de México, con la Secretaria de Cultura, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y comentábamos que en principio lo que tenemos que atacar son las causas de este tráfico ilegal de bienes culturales. Y las causas significan efectivamente hacernos cargo de evitar el saqueo, las excavaciones clandestinas, el trasiego clandestino y delincuencial de bienes culturales que se sigue dando en el país, aunque yo diría que pues es un tema que lejos de incrementar está desde el punto de vista del INAH disminuyendo. La idea es constituir un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que se ocupe de la tutela del patrimonio cultural. Para ello estamos también desarrollando cursos para que se vaya conformando este cuerpo de la Guardia Nacional que tenga conocimiento de lo que son y las características de nuestros monumentos arqueológicos e históricos. También estamos por emprender un curso al área de aduanas, que es muy importante que esté pendiente de que no salgan bienes arqueológicos o históricos. También estamos haciendo cursos para que algunas policías de otros países y aduanas de otros países también puedan interceptar la llegada de bienes arqueológicos. Por otro lado, efectivamente también nos hacemos cargo de la denuncia correspondiente cada vez que se hacen subastas en el extranjero. Quiero decirles que efectivamente esto tiene una dificultad que no obedece a temas propios de nuestro país, sino a la diferenciación de legislaciones. Hay legislaciones que favorecen al propietario que ellos consideran de buena fe y que obligan al Estado demandante, en este caso al Estado mexicano, a que sea México el que pruebe las condiciones en que un determinado bien cultural, un objeto arqueológico o histórico salió del país. Eso evidentemente es muy difícil de acreditar. Sin embargo, cuando ponen a la venta los objetos dicen procedente de Teotihuacán, entonces ellos mismos están confesando su fechoría. Y por eso nos complace mucho esta campaña que se ha desarrollado y ha tenido buenos resultados bajo el lema "Mi patrimonio no se vende". Eso me parece de la mayor importancia, ha tenido mucho éxito, tan es así que en varios países diversos, coleccionistas o sus descendientes o individuos que demandan el anonimato se acercan a nuestros consulados y embajadas para regresar bienes culturales. Esto próximamente también se obtendrán más piezas procedentes de la República Italiana. Nos lo han estado avisando y ellos constantemente a través de el Arma de Carabinieri, Unidad de Tutela del Patrimonio Cultural, que es un interesante modelo que obviamente no se trata de copiar, pero sí de aprender de las lecciones que nos brinda esta experiencia italiana, se van a recuperar. Y en el caso que anuncia el presidente, efectivamente el martes con el canciller estaremos anunciando una recuperación considerable de bienes arqueológicos, algunos también de carácter histórico que provienen de Cataluña, España. ¿Es cuánto? Presidente, y en este tenor quiero destacar que en el transcurso de esta semana y también de la pasada, en el Diario Oficial de la Federación se estuvo publicando por parte de la Secretaría de Gobernación muchos anuncios de inscripciones o de la anuencia de las asociaciones religiosas. Esa arista dentro del gobierno depende puntualmente de una subsecretaría de Gobernación donde recientemente se hizo el nombramiento de César Yáñez como titular. Bajo este tenor, presidente, preguntarle cómo se dio el nombramiento de César Yáñez como subsecretario y también preguntarle si usted considera que la llegada de este funcionario a la Secretaría de Gobernación viene a fortalecer el trabajo tanto institucional como del secretario Dan Augusto López Hernández. Gracias. Pues fue una decisión del secretario de Gobernación, me hizo la propuesta, yo estuve de acuerdo y pues es un cambio
¿cómo se le llamaba antes? Un enroque. Sí, porque un cargo por otro, Rabín, que estaba de subsecretario, que hizo un buen trabajo, lo está haciendo, pasa a la oficina que ocupaba César y ahora César va de subsecretario. Rabín me va a ayudar en todo lo relacionado con los conflictos que se originan por causas justificadas y también por razones de índole político en las obras que estamos llevando a cabo, sobre todo para que avancemos en obras y que no nos estén obstaculizando, para no perder tiempo, recursos. Ayer me informaba el director de Fonatur sobre los amparos en el Tren Maya. Resulta de que uno de los demandantes de la detención de la obra dio primero una dirección en Quintana Roo de una empresa y luego cambió y dio como domicilio un lugar de España y luego terminó dando como domicilio un sitio en Estados Unidos. Entonces nos importa saber pues quién es, cómo está eso. Y debido a que no hay un domicilio fijo, no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver. Es como se dice en el argot de la mafia de los abogados, no que sean mafiosos los abogados, sino hablo del el mundo ¿no? De los sótanos. Son las llamadas tácticas dilatorias, ¿no? Chicanas. Pero nos interesa saber de parte de quién, porque aquí lo vamos a dar a conocer. Porque todavía hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué decidieron de que la obra debía continuarse bajo la característica de la seguridad nacional? Ahí van a ir saliendo cosas, ¿no? Pero esto es lo que va a hacer Rabín, va a ayudar, y César va a estar apoyando en las funciones de la Secretaría de Gobernación. A ver, usted. Muchas gracias, señor presidente. Me llamo Paula Ramos. Me llamo Paula Ramos, soy de Vice News, venimos de Nueva York. Esta mañana usted empezó diciendo que están ayudando, ¿no? para que nadie se sienta intocable. Los últimos 10 días tuve la oportunidad de estar con mamás que están buscando a sus seres queridos, a sus hijos. En estos 10 días, en Tamaulipas, una mamá me dijo que está amenazada cada vez que va a las fosas clandestinas para buscar a su hijo. En Nuevo León pude pasar tiempo con los papás de Devani y me dijeron directamente lo que ya sabemos, ¿no? Que la Fiscalía no les ha dado ni un sospechoso por la muerte de su hija. En Veracruz, acabo de venir de Veracruz, las mamás del colectivo de Orizaba me dijeron con sus palabras que se sienten abandonadas por usted. Esas fueron sus palabras. Entonces, obviamente usted sabe mejor que nadie que hay más de 100.000 personas desaparecidas. Lo alarmante es que aproximadamente 28 personas siguen desapareciendo cada día. Entonces, algo está fallando en la estrategia y es lo que no me queda muy claro y esa es mi pregunta. Exactamente qué harían para mejorar la estrategia para seguir abordando la crisis de desaparecidos. Y le pregunto esto, le vuelvo a recalcar esto porque hace 2 días hablé con una persona que se dedica explícitamente a la trata de mujeres. Trafican a mujeres a Estados Unidos, tratan a mujeres en México, mujeres entre 15 y 25 años, y le pregunté ¿y cómo lo hacen? Y su respuesta fue porque podemos hacerlo. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué van a hacer para mejorar la estrategia de esta crisis? Estamos trabajando todos los días para eso que tú estás planteando. Se protege a las familias que están buscando a sus seres queridos. Ayer hubo un informe de la Policía de la Guardia Nacional. ¿Por qué no pones la lámina? Como parte de sus trabajos de la Guardia está el dar protección a buscadores de desaparecidos. Hoy acaba de informar, y te pido que vuelvas a hacerlo, de cómo está combatiendo lo de la trata. Esto, mira, o sea, lo hacemos constantemente. Estamos por terminar una investigación sobre desaparecidos, porque lo usan mucho también nuestros adversarios para cuestionarnos. Se habla, por ejemplo, 100.000 desaparecidos en México. Y pues yo estoy todos los días aquí atendiendo el tema de seguridad. Esas son sus cifras. Sí, y no es que hayan desaparecido 100.000 en este gobierno. Pero la lectura es esa. Entonces, estamos haciendo toda una investigación. Para empezar, les diría que la búsqueda comienza prácticamente con nosotros, con el gobierno nuestro. Es como el caso de los feminicidios. Se empiezan a clasificar. Exacto. Yo creo que las mamás dirían que las búsquedas empiezan con las mamás. Sí, pues sí, no, claro, desde luego. Pero el gobierno, ¿sí? El gobierno empieza a buscarlos a partir de que llegamos nosotros. O sea, eso lo podemos probar. Yo respeto su punto de vista de ustedes. Es lo mismo en el caso de los feminicidios. Desde luego que había feminicidios, sí, pero claro, no se clasificaban. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo y hay también mucha politiquería de quienes no están de acuerdo con nosotros. Esto, por ejemplo, los 100.000 desaparecidos. Como les digo, estoy yo todo el día viendo esto. Sería una cosa escandalosa. O sea, Claudio X González y todos nuestros adversarios ya hubiesen acudido a la ONU a presentar una denuncia en contra de la mía, pero esto no es así. Y todo esto lo vamos a ir explicando, ¿sí?, para que no haya manipulación. Por eso es muy importante esta conferencia, porque nos permite
replicar, aclarar, argumentar. Usted debe de estar absolutamente segura de que el Estado mexicano en estos tiempos no viola derechos humanos. Sí, yo estoy... O sea, no es el tiempo de antes. Sí, yo entiendo. Y lo que las mamás decían es qué más pueden hacer ustedes para ayudarlas. No, todo el tiempo estamos trabajando en eso y vamos a seguir haciendo más. Y mi segunda pregunta, señor presidente, es: en los últimos 4 años la trata de mujeres sí ha aumentado por un 40%. Entonces, simplemente la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué han visto este aumento en la trata de mujeres? ¿Y qué están haciendo específicamente para derrotar estas redes? Porque también tienen mucho que ver con la desaparición de mujeres. Sí, y también te quiero aclarar algo antes de que, Ricardo, lo de el caso lamentable de la joven de Monterrey. Yo hablé con los padres y les voy a decir algo que lo hago porque tú lo estás planteando. Nos tienen confianza. Esa es una diferencia importantísima. El pueblo nos tiene confianza. Saben que nosotros no encubrimos a nadie. Eso es lo importante de un gobierno democrático. Un gobierno no impuesto por el dinero o por el poder económico, como era antes, o por los medios, sino un gobierno electo por el pueblo. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie y eso lo sabe la gente y por eso nos tienen confianza y vamos nosotros a seguir cumpliendo con la gente y nunca vamos a traicionar al pueblo. Por eso resistimos. Si no, imagínense, ya nos hubiesen hecho minilla de pescado. Porque es una campaña en contra, porque estamos llevando a cabo una transformación. No es más de lo mismo. Solo han habido 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma, la revolución y esta 4ª transformación. Y la estamos haciendo de manera pacífica y claro que hay resistencias. Hay un grupo conservador, reaccionario, que está molestísimo con nosotros, de poder económico, incluso de clase media, sectores. Por eso hablo de que no son pocos nuestros adversarios, son 20, 25 millones, a lo mejor 30 millones de personas. Pero ¿por qué aguantamos? ¿Por qué resistimos? Porque también tenemos el apoyo de un sector amplio de la población. Y esa es la única forma en la que se puede transformar, contando con el apoyo del pueblo. Esa es la gran lección. Sin el apoyo del pueblo no aguantamos, no resistimos. Por lo mismo, además de nuestras convicciones humanitarias, por cuestiones políticas, nunca vamos a divorciarnos del pueblo. Nunca, jamás. Porque ni modo que nos van a proteger los empresarios, con todo respeto. Y hay empresarios conscientes, no generalizo. Pero ni modo que nos van a proteger y nos van a defender los medios de información. Ni modo que nos van a defender los intelectuales, aunque parezca un contrasentido. Pero la intelectualidad en nuestro país quedó muy atrofiada porque ayudaron al régimen para imponer la política neoliberal y los cooptaron casi a todos. Bueno, hasta científicos, gente de la academia. Hay un asunto muy interesante y lo contestan los conservadores a la primera. Dice, incluso, yo creo que es el escritor que más libros vende. Pues por ahí de los que más libros vende. Bestseller. Martín Morén. Dice, ¿quiénes votan? Y tiene toda la razón. ¿Quiénes votan? ¿Quiénes protegen el movimiento de López Obrador? Los pobres, los analfabetas. Así contestan. A pesar de que es un escritor famoso, se olvida de que no es lo mismo educación que cultura. Pero ha sido tanta la cooptación que en efecto está muy difícil que nosotros ganemos una encuesta entre estudiantes o doctores, o sea, profesionales con posgrado. No ganamos la encuesta. Claro, también si nos vamos a dónde viven los más afortunados, pues tampoco ganamos. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque el movimiento de transformación se sostiene con el pueblo, con la mayoría del pueblo. Aquí uno de los momentos históricos más lamentables, uno de los capítulos más tristes de nuestra historia fue cuando asesinan al presidente Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Y lo asesinan, bueno, es una conspiración de los potentados, son militares golpistas. Pero era un hombre bueno, que quería la libertad, honesto, extraordinario. Esas cosas que se dan, que también Bolívar es fruto de eso, porque Madero como Bolívar eran hacendados, pero con la educación van adquiriendo un pensamiento progresista, liberal, avanzado, y se vuelven gigantes. Bueno, ¿por qué Madero, siendo un hombre bueno, incluso que surge de la oligarquía porfirista, es asesinado? ¿Y por qué tanta crueldad con su familia? Asesinan a su hermano, lo torturan, queman su casa. ¿Por qué? O sea, porque lo consideran traidor de clase. Pero cuando lo detienen aquí en el Palacio, él sale al balcón a decir, me están deteniendo, me están ultrajando. Y la gente no reacciona, porque el presidente Madero no logró, también por circunstancias, hacer una alianza con el pueblo, con Zapata. Querían los campesinos la devolución de la tierra y él lo pensó porque además era del norte y no entendió bien la importancia que tenía la tierra para las comunidades indígenas. No pensaba que eso fuese tan importante.
no lo veía de manera despectiva, no, era un hombre bueno, pero se quedó sin bases sociales, se quedó en el aire. Y por eso los antiguos porfiristas, los periodistas, los intelectuales, todos conspiraron y cometieron la felonía de asesinarlo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Y podemos hablar de Bolivia, hace poco, de cómo dan un golpe de Estado en Bolivia, los indígenas se quedan callados. Y cuando los golpistas piensan de que ya tienen el control de todo, convocan elecciones. Y esos que se habían quedado callados votan por el movimiento que encabeza Evo. Entonces, un movimiento de transformación no puede salir adelante si no es con el apoyo del pueblo. Entonces, nosotros, por convicción, ¿sí? Porque yo la primera vez que enfrenté un problema de violación de derechos humanos, todavía no existía la Comisión de Derechos Humanos, fue hace casi 40 años, por ese enfrentamiento que tuvimos cuando era yo dirigente en mi estado, que se demostró que asesinaron por tortura a una persona, que la ahogaron en el mar torturándola y la enterraron de manera clandestina y estaban dando con hecho de que había muerto de intoxicación alcohólica. Y la familia, desde luego, que se inconformó y fue y nos buscó y nosotros ayudamos. Tuvo que salir el procurador y se hizo en ese entonces, que todavía no, una exhumación, una autopsia. Y, o sea, es una convicción nuestra. Yo no vengo de arriba, yo vengo de caminar con el pueblo. Pero no solo es esta convicción, sino es que no podríamos nosotros fallarle al pueblo, que eso es lo que nos sostiene. Entonces, es convicción y es que también queremos transformar al país. ¿Cómo enfrentamos intereses creados tan poderosos? Pues solo con el pueblo. Entonces, con este marco, me gustaría que explicaras lo de la trata. Sí, precisamente hoy dimos cuenta y lo haremos cada vez que haya este tipo de situaciones. Ahí hay una lámina donde damos cuenta de detenciones por el delito de trata y explotación sexual en Quintana Roo, que es un trabajo que desarrolla la Fiscalía de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también está contribuyendo a primero a ubicar estas redes, estos grupos y procesarlos primero en carpetas de investigación, hacer operativos y hacer detenciones. Aquí estamos dando cuenta de 9 personas vinculadas a este delito, de los cuales 6 ya fueron vinculados a proceso penal por el delito de trata en su modalidad de explotación sexual y se trata fundamentalmente de menores. Entonces son casos en Quintana Roo, pero también hemos hecho lo propio en Tlaxcala y también estamos atendiendo otros temas. Este caso de la detención de un presunto líder de una secta de explotación sexual infantil, esto también fue en Quintana Roo, fue en Chetumal. A este sujeto, Javier N., que ya está vinculado a proceso penal, es parte de un entramado de explotación sexual infantil. Se pudo ahí rescatar a 6 menores, continúa la investigación y se va a ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, sí, este tema es de alta prioridad y por eso se decidió ya visibilizar estos casos en esta conferencia, pero se siguen atendiendo de manera sistemática. ¿Sería cuánto? Vamos contigo. Gracias, presidente. Y gracias por darme la palabra porque no me toca hasta hoy, hasta el último mes, hasta el próximo mes sí me toca. Y sí, como le decía, hay amenazas desde el 2020 y hay unas recientes y las está atendiendo una fiscalía local. Ese es un punto que espero que algún día lo resuelvan las fiscalías. Mientras tanto, yo lo tomo como un asunto personal, pero lo trato aquí porque tiene que ver con usted, con esta conferencia. Yo casi tengo 30 años de reportera y estas amenazas suponemos que vienen de o sus seguidores o sus opositores, una de dos. Entonces, que lo define la fiscalía algún día, en algún momento, la denuncia está puesta. Y lo digo con todo respeto, presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Y usted tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita. Acaba de decir que unos periodistas o columnistas, intelectuales, etcétera, están del lado del poder y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida pues que ya no lo pueden dejar. Casas, yates, aviones, etcétera. O sea, y ellos tienen que quizá mantener eso, mantener a sus familias. Ese es un punto y usted lo ha dicho aquí, creo que ya todo el mundo lo sabe, todo el país. Pero hay otra parte. Usted, discúlpeme que se lo diga, pero se equivoca cuando les llama independientes. Esas personas no son independientes. Existe el periodismo independiente. Yo soy reportera independiente. Entonces, usted confunde, presidente. Confunde porque la independencia periodística sí existe y hay muchísimos medios en todo el país que se dedican a eso, entre esos yo. Bueno, yo quiero retomar sus palabras porque tiene que ver con esto. Usted dijo, ahora de su reciente visita a Washington, esto no es un asunto porque lo criticaron. Esas son banalidades, lo critican por tonterías, eso también es cierto. Pero usted dijo, esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales. Esto es, lo importante es tratar lo que interesa. Y yo cuando acudo a la conferencia es para tratar temas que interesan no solo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes, 2 veces. Si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría, todos aquí son 20 espacios, usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar, pero no, porque usted prefiere las alabanzas, presidente, discúlpeme que se lo diga.
a cuántas personas que actúan como, pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que bate de jonrones. Yo no soy así, presidente, yo soy reportera. Entonces, si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me deja dar la palabra. Y otra cosa, usted sabe que yo tengo un amparo, que por cierto, la jueza Dinora Hernández Jiménez, pues ya, o sea, el amparo está en revisión. La jueza Dinora ya se perdió, pero está en revisión porque ella considera que la libertad de expresión no se está violando, que no me están censurando, pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por 2 meses, 3 meses. A nadie, Jesús ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por 3 meses, a nadie, ni entrar. Bueno, a mí no se me ha permitido ni la entrada a Palacio, solo porque vengo y le digo lo que interesa, presidente, lo que interesa. Y para no alargar mucho este punto, eso se lo dejo ahí, para no alargar, que tiene también que ver impunidad cero. Usted está presentando en impunidad cero casos repetidos. ¿Y el resto del país, presidente? Yo le solicité en mi última intervención, que de ahí vinieron las otras 2 amenazas, le solicité que si por favor podían en impunidad cero tratar las muertes de defensores de derechos humanos. Le leí algunos nombres. Bueno, esta semana ya se sumó a la lista otro defensor de tierras. Pablo, usted acaba de hablar de la defensa de la tierra, que Madero no se dio cuenta, pero usted sí, presidente, y eso depende de usted. También le solicité, usted ofreció que en 15 días iba a haber un informe sobre la corrupción en la Procuraduría Agraria y en la SEDATU, y que por cierto ojalá lo pudiera aclarar él ahorita, cuándo podrían dar ese informe. Yo le solicitaba el informe del diagnóstico, que él lo debe de conocer, diagnóstico del Plan Estratégico 2021-2024 del Registro Agrario Nacional, donde admiten que hay corrupción y que se iba a trabajar en eso. Gracias a esa oferta que usted hizo, presidente, de dar a conocer estos datos, en algunas procuradurías, en algunos estados se pusieron a trabajar, las procuradurías agrarias, en Jalisco, en Puebla, en Chihuahua y en Sonora. Algunos actores, algunas personas que tienen décadas, usted lo sabe, presidente, décadas peleando su tierra, apenas a raíz de esto vinieron a decirles que sí, que ya les van a hacer, por fin les van a devolver la tierra. En Jalisco después de 30 años, en Sonora después de 15, 20 años. Hay otros casos en Chihuahua, 80 años tienen en Chihuahua peleando por una tierra. Y usted, efectivamente, usted ha hablado ahorita también de que está en defensa de las clases pobres, de la marginación, de la tierra. Entonces, devolverles la tierra, como le dije la otra ocasión, presidente, depende de usted. Los tribunales agrarios dependen de usted, las procuradurías agrarias dependen de usted. Entonces, lo que preguntaban ellos sobre la voluntad política. Ahora, habla también del caso de Bani, que ya lo mencionaron aquí. La Fiscalía de Nuevo León dio una versión falsa y aquí lo reprodujo el licenciado Mejía, que ya detuvieron, que parece... Bueno, la versión falsa la replicó aquí, ¿no? Ha dicho que era falsa, se está actuando contra esos funcionarios y eso es algo muy importante. Todo está unido, presidente. Impunidad cero replica lo que le dicen las fiscalías y todo mexicano que ha tenido un problema de justicia sabe que las fiscalías no son honestas y son corruptas, lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Si usted nos viene a replicar resultados de fiscalías como la que me consta particularmente, que es la de Sonora, replicando cosas que ellos dicen que hacen, por ejemplo, detuvieron a no sé cuántos mencionó ahora de Sonora. ¿Cuántos de esos ya están fuera? El próximo jueves va a decir cuántos ya están fuera, a cuántos no se les procesó, a cuántos pagaron una mordida para salir. O sea, presidente, o sea, no nada más es decir impunidad cero. O sea, yo le pido por favor que cumpla su palabra, se dé un informe, venga la SEDATU, la Procuraduría Agraria, a dar un informe sobre la tierra, porque es un punto importante, presidente. La gente cree en usted, efectivamente. Yo he recorrido también el país. Y usted dice también que no se violan derechos humanos en este gobierno. Por supuesto que se violan. El derecho a la justicia es un derecho humano. Y sin estos ejidatarios indígenas, comuneros, no tienen el derecho a la justicia por 30, 40, 80 años de pelear su tierra, pues vamos a la impunidad. Y yo entiendo que se están haciendo esfuerzos. Hay muchas áreas del gobierno federal donde se están haciendo esfuerzos. Pero a raíz de mi última participación, presidente, me hablaron también del ICONSA, un megafraude por ahí. Eso todavía no lo investigo, pero pues allí está. Usted, no sé si ya se lo comentaron. Y el ICONSA, presidente, el ICONSA, que es la leche, el recurso, el frijol, el reparto de alimentos a la población vulnerable. O sea, eso, ya yo no me meto en esos temas que usted dice de su pleito con Estados Unidos, etcétera. O sea, esos sí son intereses muy poderosos, usted tiene que pelear con esos también, pero usted llegó aquí por estas clases, por los indígenas, por la tierra. Entonces, usted se enoja también, presidente, porque dice, esto no es de formas. Digo, por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo, no es de formas, es de lo que interesa. Y si lo que interesa a usted le causa enojo, molestia,
Pues no me estoy molestando, ¿eh? Y o sea, yo no me voy ya a molestar nada más. ¿Ya terminaste? Yo ya tomé partido, presidente. Usted nos pidió a los reporteros, tomen partido. Yo tomé partido hace 30 años que empecé a ser reportera y lo tomé por la gente, por la sociedad. Entonces, si se va a hacer o no se va a hacer nada con mi caso, pues ese es punto y aparte. Lo importante es que se atiende a esta gente que confía en usted, que está ahí y que no ha sido atendida. Y que si le cierran el paso en un camino, como está pasando, que si ya le hicieron una manifestación, que si ya los del CENTE, o sea, si ya, pues es por la desesperación, presidente. Usted dice, no voy a responder a chantajes. No son chantajes, presidente, es la desesperación de la gente. La gente no, cotidianamente, en anteriores gobiernos, esa gente era aplastada, ni siquiera tenía derecho a manifestarse. Hoy que se manifiestan, usted dice, ¿me quieren chantajear? Pues no, no es así, o sea... Bueno, ya. Pues ya, pero no se enoje porque yo no soy su enemiga. No, tú sigue, nada más me dices para que yo te... Ni su detractora tampoco, pero si pueden hablar de impunidad cero y aprovechando que está SEDATU nos puede dar un avance de lo que ofreció usted y todavía no se hace. Entiendo que Luisa María anda ocupada en otras cosas, pero pues si se va a dar ese informe, pues sería muy bueno para todos los indígenas y comuneros y ejidatarios del país. ¿Ya? Por el momento. Bueno. Espero, ¿no? Porque a ver si no me castiga medio año. Decirte que tienes todo el derecho de manifestarse. Además, yo siempre digo que la libertad no se implora sino se conquista. Dígaselo a él. Y entonces es tu derecho y lo haces valer y nosotros vamos siempre a respetar y nunca va a haber censura en contra tuya. Y, bueno, me tuve que amparar, presidente, hay censura. Puedes tener una opinión, además esto es no le he dado opinión normal. Que tengas una opinión contraria. No tengo una opinión contraria. Que tengas, sí, y que puedas ejercer con libertad tu derecho. Eso es lo que yo quiero. A disentir. Que se respete realmente la libertad de expresión. Y nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir. No, disculpa, pero tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. No, pero mira, tranquilo. Pues sí, pues es así, ¿ve? Sí, amor y paz. Así es, presidente. Amor y paz. Yo no me meto con ellos. Yo no se metan conmigo. Yo no podría estar tranquilo, sereno, sin estar bien con mi tribunal, que es mi conciencia. Entonces, yo voy a continuar haciendo justicia. Para eso estoy aquí. Llegué por el apoyo del pueblo para representar con dignidad al pueblo, como lo merece el pueblo de México. Y hago todo por eso. No tengo ningún remordimiento de conciencia. Entonces, si tú opinas distinto, yo respeto tu punto de vista, presidente. Pero yo recojo lo que dice la gente. A enojar, ¿sí? Ni mucho menos voy a reprimir tu derecho a expresarte, a manifestarte. Es como si yo hubiese impedido que el presidente del PRI fuera al extranjero a denunciarme, o si no me dejara dormir eso. Pero no es lo mismo. No es así. Él tiene poder, él tiene dinero, es corrupto. Tranquila, estoy trabajando. Don Alito es corrupto. En beneficio del pueblo, ¿sí? Y puedo garantizar a plenitud la libertad. Los dictadores. Pero no la mía hasta ahorita, presidente. Usted ni me quería dar la palabra, si no le digo lo de las amenazas. Tienen me la dio hace un mes. Todos tienen la oportunidad de hablar aquí. Si no, no hiciéramos esto. Pues sí, pero usted le da la palabra a los mismos cada semana. Por eso, nada más que, pues a veces hablan unos, hablan otros, pero todos. Además, usted prometió equidad y justicia y nada de privilegios. ¿Y qué es lo que yo pido? Yo no pido absolutamente nada más que equidad. Va a haber privilegios. Usted me ofreció que lo iba a dar. Y hasta ahorita yo entro 2 veces al mes. Y luego me pone los viernes. Pero no. Que entre todos los días, por favor. ¿Sí se puede? Sí. ¿Qué más? Lo de SEDATU. No, ya. No. Lo de SEDATU y por favor impunidad cero. Ya nos pasamos del tiempo. Pero SEDATU sí puede. Y el procurador va a venir y les va a informar, o te va a informar a ti. No, que venga porque la gente es la que va a escuchar. Que informe. Pero estamos muy bien hay corrupción con en la las comunidades indígenas, con los núcleos agrarios. O sea, somos aliados. Nosotros representamos a todo el pueblo de México y de manera preferencial a los pobres. Entonces, no tenemos nada que ocultar. Entonces va a atender. Entonces vamos a seguir informando. Ese es el asunto que nos ayuda mucho, el que el pueblo nos apoya. Si no nos apoyara el pueblo, no podríamos hacer nada. La gente es la que nos está respaldando. Yo hago giras todos los fines de semana y en todos lados. Pero no se enoje con ellos, presidente, cuando la desesperación los obliga a taparle el camino. No hay nadie que tenga... Te voy a decir 2 cosas. Por favor. O sea, no se vaya a malinterpretar. No hay un mexicano
un mexicano, ya no hablemos de un político, esos no conocen mucho, no hay un mexicano que conozca más los municipios de México que el presidente de México. No hay nadie. O sea, y si sale alguien por ahí que diga que conoce más que el presidente de México, ¿sí? Que aquí esa es una. Ya estoy muy presumido, pero dos, no hay ni un periodista, ni un intelectual, ni un servidor público que hable más con la gente que el presidente de México. Si hay alguien, también que venga. No, pues usted se mueve con los recursos del pueblo ahorita, yo me muevo con mis propios recursos. Por eso, nada más te estoy diciendo eso. Entonces, vamos a seguir hablando con la gente. Mal haría de no recorrer el país. Tú vas a seguir tomando la palabra y participando, y todos, y esta conferencia es un diálogo circular muy importante. Sería extraordinario que todos pudieran dar a conocer sus puntos de vista, que nos lleváramos también más tiempo, aunque ya es bastante, que hay muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a seguirlas haciendo, Gracias. Si es necesario más adelante, pues vamos a tenerlas que hacer el sábado y el domingo también. Presidente, bueno, pero adiós. reflexionar un poquito sobre la estigmatización, por favor.